Saludos a todos. Nuestro tema de análisis es los riesgos en la ejecución del gasto público y su control como tema de gran relevancia para la administración pública, porque la ejecución del gasto representa el momento en que los recursos del Estado se transforman en bienes, obras y servicios para la ciudadanía. Este tema es importante porque no basta con que exista presupuesto aprobado. Lo verdaderamente decisivo es que estos recursos se ejecuten con legalidad, eficiencia, transparencia y orientación a resultados. Cuando la ejecución del gasto presenta fallas, no solo se afecta el uso adecuado del dinero público, sino también el cumplimiento de metas institucionales y la confianza ciudadana en el Estado. En este contexto, nuestra investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales riesgos en la ejecución del gasto público en el Ecuador y en qué medida los mecanismos de control permiten prevenirlos, detectarlos y corregirlos eficazmente? Por ello, el objetivo general de este trabajo es analizar críticamente los riesgos que se presentan en la ejecución del gasto público en el Ecuador y los mecanismos de control aplicables, a fin de proponer medidas técnicas que fortalezcan la legalidad, la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad del uso del recurso público. Marco conceptual y normativo. Para entender un poco mejor de este tema, primero debemos precisar qué es la ejecución de un gasto público. Es la fase del ciclo presupuestario en la que los recursos aprobados en el presupuesto se comprometen, devengan, pagan y registran para financiar las actividades estatales. Desde el punto de vista normativo, en el Ecuador, esta fase se encuentra respaldada en la Constitución de la República, que establece que la formulación y ejecución del presupuesto deben estar sujetos dentro de una planificación nacional. Además, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas regula el sistema de finanzas públicas y organiza los procesos presupuestarios. Por otra parte, las normas de control interno de la Contraloría General del Estado señalan que toda entidad pública debe implementar mecanismos de control capaces de brindar seguridad para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. En este sentido, al riesgo se lo puede considerar como la posibilidad de que ocurran eventos, errores, omisiones o deficiencias que afecten la transparencia, efectividad y legalidad de la ejecución del gasto. Es por eso que el control del gasto público no simplemente debe verse como una revisión posterior, sino como un proceso concurrente, preventivo y correctivo. Sobre los riesgos de contratación pública, voy a hacer una pequeña presentación relacionada con las diferentes posibilidades de riesgo que pueden haber. La primera de los riesgos que hay es que desde el inicio todo esté mal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las personas que desarrollan, organizan, planifican, estructuran un plan no sean las capacitadas para hacerlo. Quiere decir que desde el inicio el plan va a estar mal concebido, mal planificado, mal organizado y por consiguiente no va a tener el objetivo deseado. En el segundo punto tenemos la posibilidad de que las personas que ejecuten el plan no sean las idóneas. ¿Qué significa esto? Contratamos, subcontratamos o desarrollamos un plan bien concebido, bien planificado, bien organizado, bien estructurado, pero al momento de llevarlo a cabo, las personas no tenían la capacidad ejecutiva para lograrlo. ¿Qué significa eso? Mal desempeño en las funciones requeridas para lograr el plan, el objetivo. Entonces aquí estamos hablando de un segundo riesgo. Un tercer riesgo es el riesgo financiero. ¿Qué significa esto? Tienes un buen plan, tienes buenos objetivos, tienes buena ejecución, pero al momento de desarrollar el plan, lastimosamente no puedes tener el flujo necesario de efectivo, el flujo financiero, para poder concretar lo que en papel tú has planificado, organizado y ejecutado para hacer. Entonces ese es un tercer riesgo, el riesgo financiero. Es muy importante. Muchos proyectos se pueden caer, no porque no fueron bien concebidos, no fueron bien planificados o no hubo personal que lo pudo desarrollar de manera adecuada, sino porque lastimosamente no hubo el flujo financiero que pueda alimentar el desarrollo del proyecto. Ya. Ese es el tercer riesgo para un proyecto de administración pública. Y por último, y no menos importante, y posiblemente el riesgo que toda la sociedad nos vemos involucrados, es el riesgo de la corrupción. Es el riesgo donde impone el contacto, la relación, la posibilidad de hacer algo fuera del plan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes tener un buen plan, una buena organización, una buena ejecución, pero lastimosamente por algún interés o alguna relación o alguna, ¿cómo le puedo llamar? Alguna relación con una fuente de interés, o sea, una persona que pueda estar relacionada con el proyecto de manera inadecuada, ya sea porque tiene una cercanía, porque aportó, porque tiene una relación con la persona que toma la decisión. Entonces este es un riesgo muy latente y muy grave, porque tú puedes tener un buen plan, una buena organización, buen personal para ejecutar, pero en el momento en que la corrupción entra en un proyecto, no tiene nada que ver con un plan, tiene que ver simplemente por intereses y por conveniencias que hacen que este proyecto al final del día no pueda tener un objetivo deseado, sino que simplemente se va a desviar hacia los intereses de X o Y grupo, donde involucre estos temas de intereses políticos, personales, administrativos, que al final del día son un riesgo de corrupción.
análisis crítico. Tenemos las fortalezas del sistema, que es donde el régimen tiene responsabilidades de la Contraloría y cumple una función indispensable del control externo, corrección institucional y protección patrimonial. Sin un sistema de responsabilidades, el control público quedaría reducido a recomendaciones en fuerza correctiva. La estructura legal también permite distinguir entre consecuencias administrativas, civiles y penales, lo que aporta pues un orden técnico al sistema. Tenemos las debilidades jurídicas. Aquí se puede decir pues, que el problema no está en la existencia del control, sino en su aplicación. La doctrina reciente subraya pues, que la falta de criterios uniformes puede afectar la seguridad jurídica y generar sanciones percibidas como arbitrarias. También se ha señalado la necesidad de reforzar la motivación, la claridad de los criterios de imputación, la objetividad de la evaluación de la conducta del servidor público. Tenemos la tensión entre control y garantías. Es un Estado constitucional, pues el control no puede ser eficaz a costa de debilitar derechos. La Constitución exige que toda autoridad administrativa garantice el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Por ello, pues la responsabilidad administrativa y la glosa deben funcionar bajo una sola lógica, que sea pues de control con garantías, no de castigo automático. Los riesgos asociados. Tenemos que cuando el sistema no distingue adecuadamente entre infracción funcional y daño económico, o cuando no motiva con rigor la atribución de responsabilidad. Esto hace pues, que se generen riesgos institucionales y jurídicos, nulidades, litigios, debilitamientos de la credibilidad del control y afectación a la confianza en la administración pública. En este punto es una interferencia basada en la exigencia constitucional del debido proceso y en los cuestionamientos académicos identificados sobre seguridad jurídica y arbitrariedad. Con base en el análisis realizado, proponemos 4 medidas técnicas que ayudarán a fortalecer el control del riesgo en la ejecución del presupuesto del Estado. La primera es implementar matrices institucionales de riesgos presupuestarios que abarquen todo el proceso de ejecución, es decir, poder contar con responsables, alertas de riesgo y medidas de mitigación. La segunda es reforzar el control interno a través del seguimiento en todas las fases de la ejecución, este es en el certificado, en el comprometido, en el devengado, en el pago, en las metas y en el resultado, para evitar tempranamente desviaciones. La tercera es fortalecer la capacitación al personal que interviene en todo el proceso de gestión financiera, administrativa y operativa, puesto que un control eficaz necesita funcionarios públicos con conocimientos actualizados en normativa presupuestaria, contratación pública, control interno y seguimiento. La cuarta es implementar herramientas de analítica de datos y tableros de control. Esto permite visualizar en tiempo real la ejecución del presupuesto, identificando rezagos o procesos que se han estancado. Finalmente, estas propuestas no buscan aumentar burocracia, sino todo lo contrario, buscan mejorar la calidad del control, prevenir riesgos y asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Como conclusión, podemos señalar que la ejecución del gasto público constituye una fase decisiva del ciclo presupuestario, porque convierte la planificación y el presupuesto en acción estatal concreta. También concluimos que los principales riesgos en esta fase se relacionan con deficiencia de planificación, cumplimiento, operación, control, capacidad técnica e integridad institucional. Asimismo, nuestro análisis muestra que el Ecuador dispone de un marco jurídico e institucional suficiente para controlar estos riesgos. Aquí el desafío principal está en lograr una aplicación más efectiva, preventiva y técnica de los mecanismos ya existentes. Por ello, como grupo, sostenemos que el control del gasto público debe orientarse no solo a detectar errores o irregularidades después de que estos ya hayan ocurrido, sino al contrario, a prevenirlos mediante evaluación de riesgos, seguimiento continuo, fortalecimiento del control interno y uso de información para la toma de decisiones. Finalmente, consideramos que mejorar el control sobre la ejecución del gasto público no solo protege los recursos estatales, sino que también fortalece la confianza ciudadana, la calidad de la gestión pública y la generación de valor público. Muchas gracias.